Bienvenido, estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria. Puedes escucharnos en Apple Podcast, Spotify, Pandora o en tu plataforma preferida. También nos encuentras en YouTube, Palabra y Presencia Podcast y en la página web palabrapresencia.com. Encontrarás nuevas enseñanzas cada miércoles y viernes. Sin más dilataciones, entremos a la enseñanza del día de hoy. Dios te bendiga, pueblo de Dios. Te habla Jorge Sanabria de Palabra y Presencia, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En la enseñanza del día de hoy vamos a continuar hablando en la serie Compromiso y Promesas de Dios para los suyos. Y estamos hablando bajo el tema Mi provisión. Estamos repasando la historia en Génesis 22, donde Abraham le dice a Isaac, su hijo, Dios se proveerá de cordero, y nace el nombre de Jehová Jireh. Y para el día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema convicción, tiempo y duda. Estamos en Génesis capítulo 22, versículo 4, y la Biblia dice: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús estamos en tu presencia. Te damos gracias por tus misericordias, porque se han renovado para nosotros. Damos gracias por tu gracia. Damos gracias por Jesús. Y en esta hora, Señor, nos presentamos ante ti. Vamos a enseñar la palabra y te necesitamos, Señor. En cada momento, en cada ocasión, en cada enseñanza, tengo que decir esto para recordatorio mío. Tú eres la vid, mi Señor Jesús, y yo soy el pámpano. Y así como el pámpano no puede hacer nada sin la vid, yo nada puedo hacer sin ti. Y en esta hora vengo pidiendo ayuda, Señor. Ayuda para desempacar la enseñanza en el día de hoy. Ayuda para que me des dirección, me des visión. Ayuda para enseñar eficazmente, Señor. Bendice la enseñanza en este día y Espíritu Santo, glorifica a Jesús. Preséntanos la enseñanza con claridad, abre nuestros oídos, nuestro entendimiento y prepara nuestros corazones para recibir la palabra. Toda alabanza y adoración es tuya, Señor. Bendice a los hermanos y hermanas que han de escuchar la enseñanza en el día de hoy. Glorifícate en sus vidas, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Convicción, tiempo y duda. Vamos a volver a leer la porción bíblica, Génesis 22:4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Al tercer día. El monte Moriah, amado hermano, quedaba justamente 3 días de camino. Y aunque sabemos que esto no es casualidad, porque es una sombra del tiempo que Jesús iba a estar bajo tierra antes de su resurrección, habíamos dicho desde el inicio de la enseñanza que estábamos viendo esta enseñanza desde la parte práctica de la historia. Al tercer día, y volvemos a repetir, el monte Moriah quedaba 3 días de camino, lo que era tiempo suficiente para darle rienda suelta a los pensamientos. Era tiempo suficiente para formar dudas y arrepentirse de hacer lo que Dios dijo que tenía que hacerse porque no hacía sentido. También era tiempo suficiente para reafirmar su decisión de obedecer. ¿Qué quiero decir con esto, amado hermano? Que desde el momento que Abraham decide iniciar su jornada en dirección al monte Moriah, habían 3 días, 72 horas, donde Abraham tuvo la oportunidad, fuese de crear dudas, fuese de comenzar a analizar la situación para determinar si era la voz de Dios o no. Y también tenía tiempo suficiente para reafirmar su convicción y finalizar la jornada. Y aquí, amado hermano, muchas veces nosotros es donde nos volvemos atrás. Iniciamos la jornada en la dirección correcta, pero mientras vamos caminando, como la destinación queda 3 días, por decirlo de esa manera, tenemos tiempo para pensar, tenemos tiempo para sentarnos y razonar, tenemos tiempo para comenzar a juntar los datos y la información que tenemos. Y esto puede ser muy
peligroso para nosotros, porque muchas veces lo que hacemos es que en vez de continuar la jornada en la dirección correcta, comenzamos a tener dudas, comenzamos a cuestionarnos si Dios verdaderamente nos habló, comenzamos a cuestionar porque lo que estamos haciendo no hace sentido o no tiene que ver con el plan original o sencillamente no encaja en el patrón de lo que Dios normalmente hace en nuestras vidas. Y muchas veces, amado hermano, el tiempo puede ser un arma de doble filo. Mientras caminamos en la dirección, debemos imitar el ejemplo de Abraham y mantenernos firmes en la decisión de que vamos a hacer lo que Dios dijo que teníamos que hacer, haga sentido o no haga sentido. Aunque nuestro Dios es un Dios de lógica y de razón, tenemos que entender y tener presente que no todo lo que Dios hace o lo que Dios pide nos va a hacer sentido. Note y presta atención que no dije que lo que Dios hace o puede hacer va a ser ilógico y sin razón. Dije que no nos va a hacer sentido, que no es lo mismo. Es como nosotros como padres cuando hablamos con nuestros hijos y le estamos diciendo cosas que son perfectamente lógicas y racionales, pero nuestros hijos no nos entienden porque no tienen la capacidad de entenderlo. Y esto es justamente lo que nos acontece cuando Dios nos habla en ciertas temporadas de nuestra vida y nos expresa que hagamos ciertas cosas o que sacrifiquemos o que dejemos de hacer, y a nosotros no nos hace sentido porque no podemos entender ni tenemos la capacidad de entender el razonamiento y la lógica de Dios en el asunto, porque la Biblia es clara cuando Dios dice: porque así como los cielos son más altos que la tierra, así mis pensamientos son más altos que los suyos. Y en vez de tratar e intentar de entender lo que Dios va a hacer, hay temporadas y hay momentos en nuestra vida donde sencillamente debemos tomar la decisión de obedecer lo que sabemos que Dios nos ha dicho. Y la forma más segura de saber que Dios está hablando es a través de las Escrituras, amado hermano. Y una vez Abraham se reafirma y continúa su jornada, dice: alzó Abraham sus ojos. Los hombres de Dios, amado hermano, mencionaban levantar la mirada como una forma de reenfoque en el Señor. Por ejemplo, el salmista dice en el Salmo 121, versículos 1 al 2: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El salmista sabía que tenía que levantar su mirada y enfocarla y desenfocarse de lo que fuese que estaba delante de sus ojos. Y la Biblia nos enseña que en algún momento del camino Abraham levantó su mirada. Abraham estaba caminando por el desierto, 3 días de desierto, y ahora Abraham alza sus ojos y ve el monte Moriah, pero para ver el monte Moriah tuvo que alzar sus ojos e intencionalmente reenfocarlos en otra dirección. La acción de alzaré mis ojos es una acción intencional, es una acción que tenemos que tomar la decisión de que vamos a hacerlo. Tenemos la opción de continuar enfocándolo en lo que sea que está delante de nosotros. Puede ser un problema, puede ser un proceso, puede ser la adversidad, de lo que sea que esté parado en nuestros ojos. Puede ser la dificultad de hacer lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. O podemos reenfocar nuestra mirada y ver a lo lejos de lo que Dios está hablando. Pero el salmista no es el único que dice esto. El escritor a los Hebreos también menciona el enfocar la mirada. En Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 2 leemos: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él,
sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué le parece si hablamos un poco de este verso y de las cosas que nos está diciendo? Vamos a volverlo a leer. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Pausa. Despojémonos de todo peso. Haz una pausa. Y del pecado. Así que esto nos está diciendo, amado hermano, que hay cosas que venimos cargando que no necesariamente son pecaminosas, pero son un peso innecesario que están haciendo nuestra carrera más difícil de lo que tienen que ser. Muchas veces, amado hermano, nuestro caminar se complica porque no queremos soltar cosas que no necesariamente son malas ni pecaminosas, pero que están haciendo en esta temporada nuestra vida de cuadritos para movernos en la dirección que tenemos que movernos. Entonces, una vez él habla, el escritor a los Hebreos nos menciona y nos sugiere que nos despojemos de todo ese peso innecesario. Entonces menciona y el pecado, y que comencemos a trabajar las áreas donde todavía estamos luchando y estamos batallando con nuestras prácticas pecaminosas, y que corramos con paciencia la carrera. Ok, déjame regresar un momento, disculpa. Y del pecado que nos asedia, el pecado que nos acecha, el pecado que está en alerta para cortarnos el paso, el pecado que está listo para sorprendernos. Si somos honestos, amado hermano, llega un momento en la vida de un verdadero convertido, y digo esto porque triste y lamentablemente en nuestras congregaciones hay personas que no han pasado por una verdadera conversión, pero eso es un tema para otro día. Pero llega un momento en la vida de un verdadero creyente, de que si somos honestos, el creyente no planifica que va a pecar. No está en la intención de un verdadero creyente: hoy voy a ofender a Dios, hoy voy a pecar, voy a hacer tal o cual cosa que yo sé que desagrada a Dios. Eso llega un momento en que sale de la mentalidad de un creyente. Un verdadero creyente no lo vas a escuchar decir: no, pues estamos en la gracia, puedo hacer tal o cual cosa. Y esto es importante porque el pecado cumple la función que el escritor de Hebreo nos está diciendo. Nos está acechando, esperando la oportunidad en el camino. Y lo que el escritor de los Hebreos nos está diciendo es que nos despojemos de estas cosas que le están dando la oportunidad al pecado en nuestra vida. Y si somos honestos, todos ofendemos a nuestro Dios. No hay ni uno de nosotros que no haga eso. Y entonces Él nos dice: puesto los ojos en Jesús. Y volvemos, esto es un reenfoque de en dónde tenemos que tener nuestra mirada mientras estamos haciendo la primera parte, mientras nos estamos despojando de este peso innecesario, mientras estamos trabajando con estas áreas donde el pecado toma oportunidad en nuestra vida, mientras estamos corriendo con paciencia la carrera, puesto los ojos en Jesús. Una vez más, esto es una acción intencional, porque todo en este mundo, amado hermano, está luchando por nuestro enfoque. Porque quien tenga nuestro enfoque tiene la capacidad de hacernos mover en esa dirección. Recordemos que enseñábamos en la historia de David que una vez tu enfoque es capturado, tú te mueves en la dirección en la que tu enfoque ha sido capturado. Y por eso tenemos que intencionalmente reenfocar nuestra mirada. Alzó a Abraham su mirada. El salmista enseñaba: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Y aquí tenemos al escritor de los Hebreos diciendo lo mismo: puesto los ojos en Jesús. Así que este asunto de reenfocar nuestra mirada, de reenfocar nuestro enfoque, es importante. Debemos de hacer un alto y preguntarnos: ¿en qué estoy enfocado? Porque yo personalmente muy a menudo me encuentro enfocado en mis debilidades, me encuentro enfocado en mi pecado, me encuentro enfocado en mis tropiezos.
y más de lo que me gustaría admitir, comienzo a vivir una vida en condenación, aun cuando la Biblia es clara en Romano y dice que no hay condenación para nosotros en Cristo Jesús. Cuando sacamos nuestro enfoque de nuestro Señor Jesucristo, cuando sacamos nuestro enfoque de la veracidad de lo que la Biblia nos dice y comenzamos a enfocarnos en las cosas que estamos viviendo, en las cosas que estamos experimentando, vamos a comenzar a sentir cosas que no deberían estar ahí porque estamos enfocados en las cosas correctas. Cuando me enfoco en la prueba por encima de mi Dios, entonces comienzo a experimentar temor, comienzo a tener dudas. Ya no sé si voy a pasar esto, ya no sé si puedo resistir, ya no sé si Dios va a proveer. Pero cuando me enfoco en mi Dios y puedo ver la grandeza de Dios y puedo ver la obra de sus manos y puedo ver su majestad, entonces se reafirman mis emociones y entro en la paz del Señor, aun cuando todavía permanezco en la tormenta. Y espero que usted pueda entender el punto que le estamos presentando en este día y la importancia de levantar nuestra mirada y de reenfocar nuestro enfoque. Y el último punto en el día de hoy, y vio el lugar de lejos. Pregunto, ¿cuándo Abraham ve el lugar? Abraham ve el lugar cuando levanta y enfoca su mirada. Muchas veces no estamos viendo porque no levantamos la mirada o estamos mirando en la dirección equivocada. Sin embargo, quiero abrir un paréntesis que es importante y que no podemos pasar por alto en esta historia. Ver el lugar y entrar o llegar al lugar no son la misma cosa. Moisés ve lo prometido por Dios, pero Moisés no entró a tomar posesión de ello. Cuando vamos a Deuteronomio capítulo 32, versículo 52, leemos: así que verás la tierra desde lejos, pero no podrás entrar en la tierra que le doy al pueblo de Israel. Y para finalizar la enseñanza en el día de hoy, me gustaría hablar un poco de Moisés. Cuando vamos a la historia de Moisés, amado hermano, encontramos que era la voluntad de Dios desde el principio que Moisés entrara a la tierra que Dios estaba prometiendo. Era la voluntad de Dios que tanto Moisés como el pueblo entraran ahí. Sin embargo, sabemos que esto no acontece. Y hemos enseñado, tenemos una serie de enseñanzas completas hablando de la oración de Moisés, que es una oración de falsa misericordia. Y un falso concepto de misericordia y compromiso de parte de Moisés le cuesta a Moisés entrar a lo que Dios había preparado para él y ahora solo puede verlo de lejos. Dios le dice: voy a matar al pueblo y voy a levantar una nación nueva para que entren a lo que yo les prometí. Moisés le dice: no hagas eso. Y esa oración es por 3 veces. Y Dios se molesta. Y sabemos que al final de la historia, el pueblo que Dios había dicho muere en el desierto después de 40 años. Y Moisés mismo pierde el ticket de entrada porque ya harto del pueblo peca. Nuestros falsos o malos compromisos podían costarnos el solo ver a lo lejos lo que Dios quiere que poseamos. Falso sentido de misericordia podría costarnos el solo ver a lo lejos lo que Dios ha determinado que vamos a poseer y que es su voluntad que nosotros tengamos. El mantener personas en nuestra vida y relaciones que Dios ha dicho que tienen que morir pueden costarnos el solo ver a lo lejos lo que Dios ha preparado para nosotros y la destinación que es la voluntad de Dios que alcancemos en nuestras vidas. Así que tenemos que pensar y meditar en estas cosas, porque he visto cómo peligrosamente hemos redefinido conceptos que deberíamos usar definiciones bíblicas y las hemos sustituido por versiones sociales, culturales y mundanas. Y estoy hablando de definiciones como amor, como relaciones,
cómo vamos a socializar dentro de la iglesia, cómo se hacen las cosas dentro cuando ya le he entregado mi vida a Cristo. Y estamos haciendo estas cosas, de hecho, muchos de nosotros, vamos a hacer la aclaración, estamos amando, socializando y estableciendo relaciones con definiciones culturales, sociales y mundanas y no desde la perspectiva bíblica. Y venimos arrastrando con personas que debemos sacar de nuestra vida. Mantenemos con vida relaciones que Dios dice que tienen que morir. Y si no hacemos lo que la Biblia dice que tenemos que hacer, no vamos a poseer ni alcanzar la destinación que Dios ha determinado para nosotros, ni vamos a tener las cosas que la voluntad de Dios quiere que nosotros tengamos. Y eso, amado hermano, es peligroso. Y a modo de repaso, vamos a hablar de los 3 puntos que aprendimos hoy. 1. Aprovechar el tiempo para reafirmar nuestra convicción de hacer lo que Dios dijo que tenemos que hacer, independientemente de si me hace razón o es lógico. 2. Aprendimos a reenfocar nuestra mirada y nuestro enfoque en el Señor para poder ver lo que Dios quiere que nosotros veamos. 3. Aprendimos que solo vamos a ver lo que Dios ha prometido, aunque sea de lejos, cuando reenfocamos nuestra mirada. Y aprendimos que ver lo que Dios quiere darnos o al lugar que quiere llevarnos a lo lejos no es lo mismo que llegar al sitio y poseerlo. Y aprendimos que cuando mantenemos relaciones que Dios quiere matar y personas en nuestra vida que tienen que salir, nos va a pasar como a Moisés y no vamos a entrar a la tierra, sino que la vamos a ver desde lejos. Y con esto finalizamos la enseñanza en el día de hoy. En el próximo episodio o en la próxima enseñanza vamos a estar hablando bajo el tema preparativos para entrar a lo que Dios nos ha prometido y declaración de fe. Y vamos a estar hablando de qué cosas hace Abraham para poder llegar al lugar que Dios le había dicho. Y con esto, amado hermano, finalizamos la enseñanza. Te damos gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Se despide de ustedes Jorge Sanabria de Palabra y Presencia. Te esperamos en la próxima enseñanza. Hasta luego. Muchas gracias por escucharnos en el día de hoy. Esperamos que la enseñanza haya bendecido tu vida. Antes de despedirnos, queremos pedirte que consideres compartir la enseñanza y te suscribas al podcast, que nos ayudes a alcanzar más personas con la palabra que nos ha sido dada. Te bendecimos en el nombre de Jesús y te esperamos en la próxima enseñanza. Hasta luego.